Adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Catalá, ¿qué criterio ha utilizado el Gobierno para elegir al que va a ser el nuevo fiscal general del Estado? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta. Pues los que establece la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, señoría, hemos puesto en marcha una propuesta para que una persona que es un jurista de reconocido prestigio, que cumple con el requisito sobradísimamente de tener más de 15 años de experiencia en el mundo del derecho, pueda ser informado su candidatura por el Consejo General del Poder Judicial, luego vendrá a esta Cámara y será finalmente nombrado por el Rey. Por lo tanto, aunque a ustedes a veces les sorprendan estas cosas, aplicación de las normas como corresponde a un Estado de Derecho. Señora Vera. Claro, señor Catalá, el problema es que ustedes las normas las aplican como quieren. Vosotros habéis elegido al nuevo fiscal general del Estado de una forma completamente opaca, sin consenso y a dedo, como hacen ustedes las cosas siempre. Es verdad que tiene que pasar por la validación del Consejo del Poder Judicial, pero usted sabe que solamente acreditan que tenga 15 años de experiencia. Y es verdad que tiene que venir a la Comisión de Justicia, pero es que aquí ni siquiera se toma el decoro de ser votado, con lo cual ya está elegido. Y como ya está elegido y conocemos sus precedentes a la hora de elegir a la cúpula judicial para que en vez de perseguir a los corruptos les hagan la cama, pues hemos estado investigando a ver quién es el tal Sánchez Melgar y nos hemos dado cuenta de que, oh casualidad, mientras que Moix era el cojonudo amigo del corrupto Ignacio González, Sánchez Melgar es el amigo del procesado Ángel Acebes, que, como usted sabe, está procesado por sacar a bolsa Bankia. Fíjese en la casualidad tan grande, llámenos a nosotros desconfiados. Sánchez Melgar presidió la Audiencia Provincial de Ávila justo en el mismo tiempo en el que Acebes fue el alcalde de Ávila. Voy más allá. Después pasó al Tribunal Supremo, pero es que poquito después nombraron a Acebes ministro de Justicia. Como le digo, o sea, no sé, llámenos locos, pero yo creo que cualquier ciudadano podría estarse un poco inquieto. Y voy más allá. ¿Qué hizo Sánchez Melgar en estos últimos años? Vamos a mirar atrás. Bueno, pues firmó el auto que juzgaba al molesto juez Baltasar Garzón por las escuchas a imputados por la trama Gürtel. Esa trama que, como usted sabe, es una organización del Partido Popular para delinquir que nos ha costado ya demasiado dinero y que ha acabado hasta con un M. Rajoy manchado hasta las cejas, del que ustedes todavía no han dado ningún tipo de explicación. Por lo tanto, y en resumen, fíjate cómo son las cosas, que tenemos a un próximo fiscal general del Estado que no solo es cercanísimo a un exministro suyo que está siendo procesado por la salida a bolsa de Bankia, sino que además ya ha operado a favor del Partido Popular en la trama Gürtel. Llámenos locos, señor Catalá, pero esto desde luego de cumplir la Constitución para cuando a ustedes les conviene. Y ya que estamos, cumpla la Constitución, cumpla el artículo 124, garantice que la justicia va a ser independiente y que los españoles no vamos a tener que escuchar nunca más en boca de ningún corrupto como llaman cojonudo a un fiscal para que opere a favor de ustedes en vez de a proteger a la gente, que es lo que tiene que hacer. Muchas gracias.